Vamos a continuar con la segunda parte del manejo de suelos hidrolomórficos. En esta parte vamos a apuntar al uso y manejo del suelo. Recordemos que el objetivo general es reconocer y manejar suelos con estos problemas, por lo tanto en esta parte vamos a conocer prácticas de uso y manejo dirigidas a la prevención, solución y o control de procesos hidrolomórficos. Entre las técnicas de manejo, lo que habíamos visto en la parte anterior, que una de las causas que generan estas concentraciones de sales es un balance o un desbalance a nivel del manejo del agua o de la influencia del agua, donde por un lado puede ser que las sales no se laven o por otro lado puede ser que haya ascenso de sales a partir de las napas. Vamos a ver entonces ahora cómo podemos manejar o qué técnicas hay para manejar este desbalance para poder utilizar y aumentar la producción de estos suelos. Por un lado, como técnicas, se pueden aplicar o se puede utilizar un cincel superficial donde hay una ruptura de la capilaridad. Entonces, esa napa que está proveyendo de sales concentra o corta el ascenso capilar por debajo de una profundidad que permita la germinación y el comienzo del desarrollo de las pasturas que se van a implantar. Otras de las técnicas que sirven para manejar este balance hídrico es mantener o utilizar pasturas o realizar rotaciones que permitan un buen rastrojo. El rastrojo en este caso funciona igual que en una siembra directa, que impide la evaporación aumentando la humedad y la facilidad de infiltración del agua de lluvia, fomentando el proceso de descenso del agua, es decir, que sea un flujo descendente y no un flujo ascendente como veíamos en la parte anterior donde se priorizaba el ascenso capilar. Dejando rastrojo se conserva, se facilita la infiltración y permite un descenso o una lixiviación de los primeros horizontes o las primeras capas del suelo. Complementando con estas técnicas de manejo, con la selección de herramientas o de arados, o en este caso arado de cincel o arado o la reja que vamos a ver más adelante, y una buena rotación, podemos utilizar también especies tolerantes a los diferentes niveles de salinidad. Recordemos que mientras más cerca estamos de las napas, las sales están más concentradas por su movimiento ascendente y están más diluidas y solo llegan a nivel superficial las que son más solubles. De acuerdo a la profundidad y a la solubilidad es cómo se van a repartir dentro del perfil esas sales, como habíamos visto para el diagnóstico. Hay varias especies que son tolerantes a diferentes niveles de salinidad. Por eso es importante definir y cuantificar cuál es ese nivel de salinidad que se obtiene. De todas estas técnicas, ya sea la ruptura de la capilaridad, el fomentar la lixiviación o el lavado por medio de rastrojos o facilitando la precipitación efectiva que entra dentro del suelo, o utilizando pasturas o especies tolerantes, la idea principal siempre en estos suelos es fomentar la germinación y la emergencia. Vamos a ver a continuación cómo son las plantas las encargadas de mantener las sales a nivel profundo o bien de corregir la alta concentración de sodio en los suelos sódicos para poderlos pasarlos al complejo de cambio y poderlos lavar. ¿Por qué es importante la germinación y emergencia de especies vegetales? Porque actúan como bombeadores biológicos en el caso de los suelos hidromórficos, es decir, evapotranspiran el agua que está saturando el perfil, regulan el ascenso de sales y producen la recuperación biológica, aspectos que vamos a ver ahora más adelante. Hablábamos también en la primera etapa, en la parte teórica, que estas áreas con suelos hidroalomórficos generalmente tienen un manejo complejo. Y a eso le sumamos las consideraciones de evaluar la cuenca o el área de aporte, ya sea superficial para el caso de los suelos mal drenados en algunas ocasiones, y subsuperficial, como han visto también en hidrología, que las cuencas subsuperficiales difieren o pueden diferir de las cuencas superficiales, porque son las que abastecen a las napas, a las capas freáticas. Estas dos evaluaciones de cuenca y de predio es diferente porque en estas problemáticas, que igual que las problemáticas de erosión, normalmente a nivel de predio
es bastante difícil trabajarlos, sobre todo cuando es problemas por mal drenaje. No así la salinidad y la sodicidad, que sí pueden ser trabajados más a nivel de predio. La velocidad de flujo hace referencia a cuando en un lugar determinado hace efecto ese exceso de agua en el caso de los suelos mal drenados, ya sea el exceso de agua y ascenso de napas o el exceso de agua superficial que ha llegado por escurrimiento y que ha logrado o se queda detenido por posiciones en el relieve y tienen que drenar hacia la profundidad. El agua, en lo que se refiere a su calidad y la profundidad de la napa, en Córdoba es muy pocas las capas de agua que son subterráneas a nivel, en la primera capa hablando, que tienen buena calidad. Normalmente las primeras capas de agua son salinosódicas, entonces generan esta problemática como ya hemos visto. Las unidades cartográficas hemos hablado que son complejos, normalmente son complejos de suelo, de ahí su complejidad en el manejo y en tener que compensar o tomar un criterio, definir un criterio para asignarles su potencial de uso, dado que hay varios suelos que algunos pueden ser mejores que otros, pero por su distribución están intrincados, entonces hay que compensar o definir la aptitud potencial general de todas esas unidades cartográficas. Siempre con miras a mejorar la producción, ¿sí? La producción es lo que nosotros decíamos en el video anterior, que estamos encargados de mejorar y de mantener. Para eso hay que evaluar o hay que tener en cuenta los aspectos económicos, que nosotros no vamos a ahondar en ese tema, pero sí queda como una cuestión pendiente de evaluar estas técnicas de manejo y de corrección, qué posibilidades económicas hay, qué viabilidad económicas, es decir, si lo que les insume en llevarlos adelante logran una mejora de producción que compensen esos gastos, tanto en el corto como en el largo plazo. Esto es simplemente un repaso de lo que vimos en la primera parte, donde a partir de una observación de campo o de una interpretación fisiográfica uno define qué tipos de suelos hay, define los lugares donde van a hacer los muestreos, toman las muestras, llevan al laboratorio, hacen el análisis de resultados cuando los tienen y les definen una aptitud de uso, ya sea agrícola o agrícola ganadera o ganadera pura. De acuerdo a eso, se proponen los manejos apropiados. Algunos de los manejos apropiados para las que tienen aptitud agrícola y agrícola ganadera pueden ser utilizar cultivos tolerantes, manejar las siembras, aplicar correctivos o mejoradores y realizar drenajes en algunas situaciones. Y cuando tienen aptitud netamente ganadera, lo más económico es realizar una recuperación biológica, para lo cual necesitamos sí o sí tener especies vegetales que respiren, porque necesitamos de su dióxido de carbono y del agua, ya lo vamos a ver, y hacer un manejo correcto de esos pastizales. Una vez que se implantó, hay que hacer un buen manejo para que eso dure a largo plazo y realmente podamos lograr una buena producción. Y esto sirve tanto para los suelos hidromórficos como los alomórficos. De todos estos aspectos y prácticas de manejo concretas, las van a explicar en los videos la ingeniera Carola Díaz y el ingeniero Daniel Codoras. Respecto de los suelos mal drenados o anegados, ¿qué podemos decir? Lo más económico, lo más barato, por llamarlo, decirlo de alguna forma, es intensificar la producción. Eso lo van a ver bien con Daniel. ¿Qué quiere decir intensificar la producción? Hacer más cultivos por año. En aquellas zonas donde hay excesos hídricos, conviene o es apropiado realizar tanto cultivos de invierno como de verano y cultivos que consuman mucho, ¿sí? Que tengan dentro de las variedades de soja o de maíz, elegir las que tienen altos consumos para poder mantener el perfil seco la mayor cantidad del tiempo posible, para que puedan evapotranspirar y devolver a la atmósfera todo el agua que está saturando el perfil. Otra opción, pero que es bastante más costosa, es realizar sistemas de drenaje. Este tema nosotros lo vamos a ver superficialmente por una cuestión de tiempos y por la complejidad que tiene en sí, pero básicamente los sistemas de drenaje tienen dos funciones. Por un lado, bajar las capas freáticas y por otro lado, orientar la salida del escurrimiento, que es superficial, hacia lugares donde se puedan desaguar. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí o sí se necesitan para esto un muy buen relevamiento topográfico con niveles de errores muy pequeños
porque acuérdense que estamos hablando de zonas planas con ollas de inundación, entonces el sistema de hacia dónde llevar el agua es bastante complicado. De todas formas, se están haciendo y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son los sistemas de drenaje? Pueden ser superficiales, lo que se llaman los drenes a cielo abierto, que son zanjas, y los subterráneos, que sirven para hacer bajar las capas freáticas, que pueden ser un dren topo, donde lo que se hace simplemente es generar un pseudo tubo en el perfil, porque estos se dan normalmente en suelos que son de texturas arcillosas, entonces genera una compactación que hace como que fuera un tubo dentro del perfil, tiene una vida útil de 4 o 5 años, o bien ya para niveles más intensivos de menores superficies se pueden utilizar tuberías. Decíamos que para manejar los suelos mal drenados el problema principal es a dónde va el agua. Una tendencia normal es que el productor quiera sacarse el agua a una lagunita o una vía de escurrimiento de su campo porque le molesta en la circulación, porque es incómodo o porque está creciendo. El problema es definir hacia dónde sí hay posibilidad de enviar esa agua desde su campo hacia otro lugar sin alterar las vías de escurrimientos naturales y respetando toda la legislación que hay referida a la alteración o al manejo de las aguas superficiales y subterráneas. Drenes superficiales son, por ejemplo, canales excavados donde lo que hacen es se les da una pendiente hacia un lugar de desagüe. Ese lugar de desagüe puede ser un arroyo, un río o una laguna que se toma como área de sacrificio. Obviamente, para tomar esas decisiones tiene que haber un acuerdo entre toda la cuenca y todos los consorcios para realmente combinar y coordinar que esas áreas de sacrificio estén aprobadas por el dueño del campo o por el consorcio y que no dañen y que no provoquen más complicaciones que la solución que uno quiere generar. Este es un ejemplo de un canal. Esto ustedes han visto en prácticas profesionales, el análisis de fotografías aéreas y de fotointerpretación con imágenes satelitales, y pueden ver, por ejemplo, lo que son vías de escurrimiento naturales y estas vías de escurrimiento rectas, ¿sí? Que ya manifiestan una acción antrópica, ¿sí? Estas líneas bien definidas ya no son naturales, simulan más o son más parecidos a un camino. Estas vías de escurrimiento son antrópicas. Vamos a ver en imágenes siguientes lo que son las vías de escurrimiento naturales. Esto es en Justiniano Posse, al sudeste de la provincia de Córdoba, donde vemos que este canal de más de 30, casi 40 kilómetros desagua en el río Tercero a partir de la ciudad de Justiniano Posse. Imagínense que para realizar esta obra de drenaje hubo que acordar con todos los dueños de los campos para que esto realmente pudiera suceder y se pudiera llevar adelante. ¿Cómo surgió esto? Le pueden preguntar si quieren con más precisión al ingeniero Cotoraz cuando dé la charla él. Surgió a partir de querer desaguar dos lagunas que generaban, o que en los últimos años estaban teniendo un incremento en su volumen. Entonces, esas lagunas se hicieron los primeros canales para drenarlas al río Tercero y luego se fueron agregando los otros tramos. Fíjense cómo se marcan claramente por dónde van las vías de escurrimiento, que entre las vías de escurrimiento los loteos están bien definidos y con diferentes cultivos, es decir, son suelos productivos. ¿Qué pasó en este zoom de esa vía o de esos canales? La vía de escurrimiento viene a esta laguna, sigue y llega a esta laguna y se prolonga hacia el río. ¿Por qué tuvieron que realizar o por qué se realizó el canal con esta forma? Porque justamente en donde está marcado con el círculo rojo se encuentra un casco de una casa de familia habitada actualmente. Entonces no podían hacer pasar el canal por el frente de la casa, ¿sí? Por todo lo que serían las instalaciones del campo. Entonces hubo que hacer dentro del campo, que es del mismo productor, él en su campo pudo decidir cambiar la forma, cambiar la ubicación de ese canal. Sumándolos, aprovecharon para sumarlo con el canal que venía de desaguar esta otra laguna. Entonces, ese canal, en lugar de seguir y unirse en la laguna más chiquita, se junta con este canal y salen
al río Tercero. Como drenajes subterráneos, ya no superficiales, uno de los más utilizados, sobre todo en la zona de Río Cuarto, en los bajos arenosos anegables, es el dren topo. ¿Cómo funciona el dren topo? Es una púa que tiene como un implemento, como una bala sellada, que trabaja por debajo de la napa, ¿sí? Al trabajar por debajo de la napa, estábamos hablando de lo que es la zona de saturación. Esa zona, imagínense que es tierra, arcilla básicamente, porque son suelos más arcillosos, que está saturado, o sea, está lleno de agua, es decir, son totalmente manuables o maleables. ¿Qué se hace? Se entierra el dren topo, genera ese tubo, en el avance el dren topo va generando ese tubo, la napa, que normalmente está por encima de esa profundidad, estamos hablando de 40-50 centímetros de suelo, es poca profundidad relativamente, ¿qué hace? Provoca que esa napa, al generar este gran espacio liberado, drena hacia este espacio que va dejando, este orificio que va dejando el dren topo, el cual a su vez tiene una pendiente hacia un lugar de desagüe, que decimos que podía ser o un canal superficial o puede ser un arroyo o algún lugar donde uno pueda drenar el agua. Decíamos que esto que no tiene ninguna estructura tiene una vida útil de 4 o 5 años. A diferencia de los que son ya tuberías enterradas, que la dinámica es la misma. Es generar una zanja, realizar el entubamiento por debajo de la napa y volver a tapar. Esos tubos funcionan como drenajes subterráneos, como se muestra ahí en la foto de la figura inferior. Esto vuelve a ser la función de estos sistemas de drenaje subterráneos, decíamos, es deprimir las napas freáticas. Obviamente las que se encuentran a poca profundidad. Estos, en el caso de estos sistemas enterrados, son de elevado costo, por eso que normalmente se utilizan solamente para zonas de alta producción. Decíamos que para manejar la acumulación de sales, por un lado, podíamos o bajar la profundidad de las napas o romper la capilaridad para que las napas no asciendan y no lleguen a las profundidades radiculares o por lo menos no lleguen hasta superficie. Para eso se desarrolló un modelo de reja cero, que es en un arado de cincel, que tiene esta forma, ¿sí? Eso se entierra, va generando una ruptura de capilaridad sin alterar la condición superficial. Entonces las sales quedan acumuladas debajo de la profundidad de la reja cero. Esto permite, como decíamos, solamente generar un microclima a nivel de la profundidad donde uno pretende sembrar para que germine y emerja las pasturas o los cultivos tolerantes, o bien para fomentar que en esos primeros 20-30 centímetros haya mejor densidad de raíces con menor contenido salino para que las pasturas puedan durar por más tiempo. Este es un cuadro que sintetiza algunas de las técnicas que están desarrolladas para el manejo de suelos hidroalomórficos. En la primera fila tenemos los objetivos para manejar estos suelos hidroalomórficos, reducir el ascenso capilar, mejorar la infiltración, recuperar la cobertura, en el caso para mantener la humedad en el perfil y no se concentren las sales, deprimir las capas freáticas, aumentar la producción, que decimos que es el objetivo general que queremos para mejorar que en la misma área podamos tener mejor rentabilidad, y asegurar la siembra y la germinación. Y en la primera columna están las técnicas de manejo. Toda esta bibliografía corresponde o están nombradas también en el libro de la salinización en Argentina y en los libros de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Canteros y Cisneros, ¿sí? Ahí pueden encontrar todo el desarrollo, e incluso en la guía en el tomo 2 de Suelo y Agua está un resumen de estas prácticas. Simplemente lo que queremos mostrar es que hay muchas prácticas, ¿sí? No hay una sola práctica, una sola solución para un solo tipo de problema. Tenemos muchas prácticas y tenemos muchos objetivos o muchas formas de reducir o manejar la problemática de hidroalomorfismo. Dentro de las prácticas verán que muchas incluyen vegetación,
¿sí? Muchos incluyen vegetación, otros incluyen maquinaria, o sea, como drenajes o aflojamientos superficiales, otros incluyen el subsolado drentopo también necesita maquinaria, otros incluyen la parte de compuestos químicos, ¿sí? El manejo de la fertilización, tienen todo un manejo específico, sobre todo por pH, la recuperación con yeso en bandas o general, de acuerdo a la corrección, como veíamos, o como vamos a ver en para resolver los ejercicios, ¿sí? Y lo que es fundamental, sobre todo en los suelos con influencia de napa, es el uso de los freatímetros que permitan definir la profundidad estacional de la napa. La capa freática no siempre está en la misma profundidad, eso varía estacionalmente y varía con los años, entonces es sumamente importante, si estamos diciendo que es la causa que genera el problema de los suelos mal drenados y los suelos salinos y sódicos dentro de los alfisoles, es muy importante identificar la causa y tener bien definida su funcionalidad para poder de ahí después proponer recién cuál de todas estas prácticas de manejo son apropiadas para manejar esa napa. ¿Qué es importante de esto? Que les va a servir incluso para aquellos grupos que tengan suelos salinos sódicos dentro del campo que están analizando en prácticas, ¿qué alternativas pueden proponer? Van a ver que hay para un mismo objetivo, para reducir el ascenso capilar, hay muchas alternativas. Decíamos el aflojamiento superficial con algunas labranzas, hacer intersiembras, realizar coberturas o mulch, hacer revegetaciones de playas, ¿sí? Porque eso mantiene el crecimiento radicular, mantienen las sales en profundidad. Para recuperar la cobertura también existen muchas prácticas, ¿sí? La cobertura se va a recuperar siempre y cuando haya plantas que permitan dejar biomasa, por lo tanto es importante generar el desarrollo y crecimiento de las plantas, y si tengo plantas, obviamente voy a aumentar la producción. Y por otro lado, hay una misma técnica, y eso nos va a pasar también cuando veamos erosiones hídricas y eólicas, la misma técnica sirven para abarcar o para cubrir varios objetivos, ¿sí? Por ejemplo, las coberturas o los mulch pueden reducir el ascenso capilar, pueden aumentar la infiltración, pueden recuperar la cobertura y pueden aumentar la producción. Entonces, básicamente hay que tratar, si se puede, de seleccionar aquellas técnicas de manejo que permitan abarcar o cubrir más de un objetivo a la vez y complementar con aquellas otras técnicas específicas para cada cultivo. De todo esto, decíamos al principio de este video, que lo importante es asegurar la siembra y la germinación, porque si hay una buena siembra y una germinación, va a generar biomasa, esa biomasa va a permitir recuperar la cobertura, esas raíces, decíamos en el primer video, van a mejorar la infiltración por todo su sistema radicular, van a reducir el ascenso capilar porque al dejar seco el perfil a nivel superficial, el agua no llega hasta la superficie y obviamente deprime las napas con eso y generan una mayor producción. Es decir, si logro este objetivo, el resto de objetivos están favorecidos. ¿Cómo podemos asegurar la germinación? ¿O por qué es importante asegurar la germinación? En el caso de los suelos sódicos, los cultivos generan, como van a ver en todas estas fórmulas, vamos a repasar algo de química o rever algo de química, en varias de estas fórmulas necesitamos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono en el suelo es generado por respiración y por el oxígeno o el ambiente mismo, el aire mismo que se encuentra dentro del perfil. Si estamos hablando de ambientes anegados, este contenido de dióxido de carbono se puede ver alterado. Por eso es necesario generarlo para que se desarrollen las fórmulas y se puedan desplazar hacia la derecha generando carbonatos ácidos y disolviendo componentes que puedan reemplazar al sodio del complejo de cambio. En los suelos sódicos decíamos que la característica es que hay una gran concentración de sodio que está saturando el complejo de cambio y que genera todos sus problemas físicos y químicos tanto para el suelo como para la planta. ¿Cuál es el objetivo? Retirar el sodio del complejo de cambio, reemplazarlo por algún otro catión y que el sodio sea eliminado del perfil, o sea, por lo menos enviado a partes más profundas.
¿Cómo se envía a partes más profundas? Por lavado, o se puede extraer por lo que se llama el consumo a través de las plantas. Todas las plantas necesitan una cierta cantidad de sodio que pueden ser extraídas cuando quedan disueltos en el complejo de cambio. Es decir, para este proceso necesitamos dióxido de carbono generado por raíces, por lo tanto necesitamos una buena implantación de pasturas o de cultivos tolerantes y se necesita agua. En ese caso, el que reemplaza al sodio en el complejo de cambio son los protones, generando carbonatos ácidos y sodio. Esto es lo que se va a lavar con el agua como carbonato de sodio, que decíamos que es muy soluble. Si hay carbonato de calcio, si recuerdan en la primera parte de este tema, el carbonato de calcio a los pH alcalinos está insoluble. Pero sin embargo, el carbonato de calcio tiene un componente que nos interesa, que es el calcio. ¿Cómo se puede disolver el calcio? A través del dióxido de carbono que genera un cambio en el pH. Logra la disociación, igual que arriba, entre el carbonato ácido y calcio, y ese calcio, al aumentar su concentración en la solución del suelo, va a desplazar al sodio y ese sodio va a pasar a formar de nuevo el carbonato ácido de sodio o el carbonato de sodio que va a tener que ser lavado. En el caso de aplicar correctivos, como el yeso, en este caso particularmente, el sulfato de calcio hidratado, ese sodio que está absorbido, al agregar sulfato de calcio, el sulfato de calcio se disocia, aumenta el calcio en solución, ese calcio desplaza por su afinidad respecto o por su aumento de concentración, desplaza el sodio de las arcillas, el sodio pasa a quedar liberado en la solución, se asocia con el sulfato de sodio, con el sulfato, formando sulfato de sodio, que también es soluble y eso hay que modificarlo y enviarlo, como decimos, a unas partes más profundas del perfil. Entonces, para corregir suelos sódicos, para cambiarles básicamente, eliminar el sodio y modificar un poco el pH, que es las partes más complicadas o los aspectos más complicados del sodio, podemos optar por recuperación biológica, que genera dióxido de carbono junto con el agua, cambia sodio por protones, lograr disolver ese carbonato de calcio, que es natural o que se encuentra en los suelos de la provincia de Córdoba, ¿sí? Acuérdense que con el ácido clorhídrico detectaban el C cálcico, que es carbonato de calcio, entonces en el suelo hay carbonato de calcio, el problema es que no está soluble, entonces hay que tratar de solubilizarlo para que actúe ese calcio reemplazando el sodio. Y eso lo pueden hacer biológicamente las plantas por medio de la respiración. Si uno quiere favorecer o fomentar una mejor respiración, una mejor acción radicular, tiene que asegurar una buena implantación y germinación. ¿Qué se puede hacer? Aplicar yeso a nivel superficial, en el horizonte superficial de donde uno va a sembrar, generar un microclima, ya sea o en la línea de siembra o el manto o al voleo en general en toda la superficie, asegurando que generen microclimas de buenas condiciones para que germine y una vez que la planta germina y empieza a crecer las raíces, ellas solas por acción de su dióxido de carbono con el agua generan la corrección biológica natural. Este es un caso donde se muestra la recuperación biológica con implantación de especies resistentes, ¿sí? Verán que si bien hay sales en superficie, se logran al hacer un encalado en bandas que se habla sobre la línea de siembra, se le aplica yeso en la línea de siembra para favorecer esta germinación y esta emergencia de las pasturas. Esas pasturas con sus raíces después se van a encargar de disolver o de solubilizar el carbonato de calcio que pudiera estar o simplemente con el dióxido de carbono y el agua reemplazar el sodio y poderlo enviar más en profundidad. ¿Qué pasa en suelos salinos? En suelos salinos la problemática que genera es diferente, entonces los manejos también son diferentes. En general, en suelos salinos lo más económico es buscar especies tolerantes, hacerte un manejo específico de esas especies, definiendo bien la época, la densidad de siembra, el pastoreo, las clausuras para dar un tiempo de rebrote y de semillado para que puedan resembrarse naturalmente, hacer una buena fertilización con todos los cuidados que hay que tener en estos suelos que tienen, decíamos, potencial osmótico alto, pH alcalinos, y manejar la cobertura, porque en el caso de que cuando hay sales,
el suelo preferentemente tiene que estar cubierto para que se mantenga húmedo, ¿sí? Las sales tienen un efecto mucho más fuerte si se seca el perfil o si se seca el horizonte superficial sobre todo, donde hace la acumulación o la concentración de las sales. En zonas donde el potencial, la cantidad y la calidad de agua lo permiten, se puede realizar lavado de sales por debajo de una cierta profundidad. Esto se puede llevar a cabo en aquellas zonas donde se pretende utilizar cultivos hortícolas o cultivos intensivos donde la profundidad radicular es de 30, 40, 50 centímetros, aspectos o profundidades en las cuales es más o menos viable poder enviar las sales, recordando que las fuentes de sales no sean las napas salinas que estén dentro del perfil y que uno pretenda lavar las sales a las napas y las napas con su capacidad de salina las devuelva a la superficie. Y también se pueden aplicar enmiendas orgánicas, que eso la ingeniera Carola Díaz va a hablar algo de enmiendas orgánicas en suelos salinos. Plantas tolerantes hay muchas, ¿sí? En el caso de las leguminosas tenemos especies arbóreas, como es el cháñar y el cuaje, y otras especies más forrajeras, como los lotus, los tréboles y el atriplex. ¿Sí? El atriplex es muy característico, o es muy indicativo, es una planta índice de suelos salinos y sódicos, ¿sí? De suelos salinos, perdón. En el caso de gramíneas, básicamente, si ustedes leen acá, tenemos avena, buffelgrass, grama, pasto llorón, grama rhodes, cebada, ryegrass, centeno, o sea, no encontramos dentro de las especies ni de gramíneas ni de leguminosas de los cultivos normales de producción agropecuaria, agrícola, ¿sí? Entonces encontramos solo algunos centeno, encontramos que son cultivos de invierno, centeno, cebada, trigo, pero de verano solamente sorgo, algunos de los sorgos, y toleran muy poca salinidad y no toleran PCI elevados. Y dentro de los que son de verano tenemos casi ninguna opción. ¿Qué queremos decir con esto? Que en general las plantas tolerantes a estas condiciones son cultivos, son forrajeras o pasturas perennes. Y esto está muy en coherencia con las capacidades de uso. Recuerden que si los valores de umbrales son muy elevados, la capacidad de uso o el destino es solamente ganadero, justamente porque hay solo algunas especies de forrajes o de pasturas que se pueden utilizar para estas problemáticas. Sin embargo, por ejemplo, tenemos algunas plantas que toleran 34 decisiemel por metro y más de 60 de PCI. ¿Sí? El agropiro es específico o especial, se recomienda para los suelos sódicos, si bien toleran mucha salinidad, pero es específico para suelos sódicos. Igual que la grama, se dice que es la reina de las sales, ¿sí? Es muy tolerante a los suelos salinos. Son dos variedades muy comunes y muy utilizadas. Las demás son algo o medianamente tolerantes a sales o a sodio. Estas dos que estamos planteando toleran condiciones extremas. Esta es una foto, fíjense, hay sales y sodio en superficie y se ve el agropiro que ha podido crecer en ese caso en toda la superficie. ¿Sí? El agropiro, además de tolerar sales y sodio, tiene la posibilidad o tiene la facilidad de manejarse o poder crecer también en suelos con baja porosidad y con anegamiento. Fíjense en el caso de las raíces, típicamente han llegado hasta donde está el ascenso, donde se produce la parte de saturación por ascenso de napa freática. Perdón. En el caso de la grama Rhodes, decimos que es específica para sales, ¿sí? Generando, fíjense, en suelos con altos contenidos, muy altos contenidos de sales, generando muy buena cobertura y muy buena posibilidad de pastoreo. Obviamente que el manejo de este cultivo tiene que ser muy apropiado respecto de cuánto tiempo se pastorea y los momentos de resiembra, como en este caso, ¿sí? Dentro de las leguminosas hablábamos de los lotus, ¿sí? Que como cultivos tolerantes, generalmente se siembran consociados entre gramíneas y leguminosas para mejorar la calidad de la pastura, pero estamos hablando ya en variedades
que tienen menor, no en el caso de los Melilotus, que tienen alta tolerancia a salinidad y a sodicidad, pero en general las consociadas se hacen para zonas donde algunas de las pasturas toleran más una gravedad de un problema y otra más de otra. Es decir, algunas que toleren más sodicidad y otras que toleran más salinidad, se las consocia para poder tener una mejor variación o una mejor oferta forrajera de mejor calidad. Toda esta es la bibliografía que está disponible, incluso hay varias que están disponibles en formato digital, la pueden encontrar en la web. Entonces les recomendamos básicamente eso, que sabiendo que hay más de una opción para resolver esta problemática, existe bastante bibliografía, mucha de esta bibliografía es nacional, o sea que son casos hechos, realizados en Argentina, adaptados a nuestros ambientes. Entonces, si tienen que desarrollar propuestas para estos suelos salinos-sódicos o mal drenados, busquen y se apunten o se apoyen con estas bibliografías y obviamente después cada uno en su lugar particular tendrá que hacer ensayos si así lo considera para definir o evaluar cuál de todas estas técnicas es más apropiada para la zona. Terminamos con esto la parte teórica de génesis, el origen y las formas de muestreo y diagnóstico de los suelos hidrolomórficos. Vimos aquí algunas técnicas de manejo. Quedan a continuación los videos de los ingenieros donde van a explicar o van a comentar casos concretos de manejos de suelos hidrolomórficos y queda una tercera parte, una parte teórica para resolver orientaciones para resolver los ejercicios de salinidad y sodicidad.